Y vamos a leer primero los Corintios capítulo 10. Leeremos ahora los versículos del 23 al 33. Pero el sermón está basado en el 23, pero su contexto es importante. Dice la Escritura: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas sagradas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Vamos a dar gracias. Te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra preciosa, y rogamos que en este día, oh Dios, nosotros podamos escudriñarla con la sabiduría, la inteligencia y la bendición del Espíritu Santo. Con inteligencia espiritual, sabiduría espiritual, dada por tu Espíritu, queremos hoy entender el mensaje de tu palabra. Bendícenos con ella, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, saber vivir en libertad. Estamos claros en que la Biblia dice que cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Jesucristo, Él nos hizo libre. Libre de la condenación de la ley, libre del pecado. La condenación de la ley es: el que no haga estas cosas será condenado. Él nos libró del pecado, nos hizo libre del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres del pecado. No se enseñoreará de nosotros, no será nuestro jefe, no será nuestro Señor que nos manda. Nosotros nos enseñorearemos de Él. Y así la Biblia nos enseña que en Cristo somos libres. Pero los cristianos tenemos que aprender a saber vivir en libertad. Y esa es una realidad. Usted hoy es un ciudadano libre en este país, pero tiene que aprender a vivir en libertad. Porque si usted no sabe vivir en libertad, puede perder la libertad. Puede perder la libertad. Y en el caso del ciudadano puede ir preso. La Biblia no nos enseña que nosotros podamos perder la salvación, pero sí perderemos muchas cosas si no sabemos vivir en libertad. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16 dice acerca de cómo debemos vivir. Dice: como libres. Dice ahí, tenemos que vivir como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y es interesante ese versículo porque es un versículo espectacular. Porque la palabra siervo ahí es la misma palabra de esclavo. A nosotros nos gusta más la palabra siervo. Pero el siervo no era otra cosa que un esclavo, un servidor de otro. Entonces lo que nos está diciendo la Biblia es que aprender a vivir como libres, pero no como los que toman la libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino como esclavos de Dios. Así que aprender a vivir como libres es decidir vivir como esclavos de Dios. Pero somos libres o esclavos. La condición humana, la condición del ser humano hace que nosotros, mientras vivimos en este mundo, nos es difícil controlar nosotros mismos, que no nos controle otras cosas, como el mundo, como Satanás, como la perversión, como el pecado. Así que la única manera de tener libertad es someternos a la servidumbre del Señor, quien no nos desea humillar ni destruir, sino salvar. Y es como salir y escapar del mundo para ir al amparo de Dios, al amparo de Dios. Y esto de ser esclavos de Dios o siervos de Dios, en ningún momento es la esclavitud que usted puede imaginarse como el que te somete, el que te saca todo, el que no te paga nada, el que te tortura.
el que quiere destruirte o usarte para su provecho, sino que Dios nos llama a una libertad en la que dice, mira, si esta libertad tú te quedas sin mí, no la vas a poder sostener. Necesitas estar al amparo mío. Así que eres libre, pero ven y conviértete en un servidor mío, porque yo te amo y te trataré como padre. Y la idea es, en mí eres libre, sin mí no eres libre, sin mí seguirás siendo esclavo. Así que el Nuevo Testamento trata el tema de la libertad como un aspecto ético en la persona que ha alcanzado una salvación en Cristo. Un aspecto ético en la persona que ha alcanzado una salvación en Cristo. Ese principio opera bajo circunstancias que Él condiciona el comportamiento del medio ambiente donde vive. Los corintios, por ejemplo, convertidos al Evangelio, tenían un problema de convivencia dentro de la iglesia. Tenían un problema, porque entre los muchos problemas que tenían, había una cuestión de la alimentación. ¿Qué es correcto comer y qué no es correcto comer? Y eso no tenía nada que ver con el asunto de, bueno, a mí me gusta esta comida o aquella otra, esta es la preferida mía o no. No tenía nada que ver con eso. Tenía que ver con el asunto de que en la iglesia habían creyentes que venían de la religión judía. Y había creyentes que eran gentiles, o sea, no judíos. Y en la costumbre de los judíos, habían ciertos alimentos que ellos no comían. No comían ciertas carnes, pero cuando las comían, tenía que tener cierto tipo de cuidados a la hora de comer. Pero jamás un judío, por ley, comería una carne que fue sacrificada a un ídolo. Pero en Corintio era una ciudad que no era judía. Allí lo que se vendía en la carnicería, la carne que se vendía, la carne que se comercializaba, por lo general, las personas antes de matar al animal lo dedicaban a los ídolos. Lo sacrificaban a sus ídolos y después vendían la carne. En la iglesia también había un problema, y era que los gentiles no tenían ninguna situación con comer esas carnes. No había ningún problema con eso. Y el Concilio de Jerusalén les había dicho en una carta a los gentiles que ellos podían comer cualquier carne sin ningún problema, siempre y cuando no fuera, había algunas limitaciones y demás que ahora no vamos a entrar en eso, pero ellos podían comer. Y había un problema cuando ellos tenían sus reuniones de ágape y algunos se juzgaban los unos a los otros. Oye, ¿por qué tú estás comiendo una comida, una carne que fue sacrificada a un ídolo? Y por otra parte, esa persona decía, porque el Dios me liberó, soy libre y eso no importa, comer o no comer, eso no importa. Cuando Pablo les escribe esta carta, y ya leía al que esté allí en el capítulo 8, él les dice, un ídolo, ¿qué cosa es? No es nada en el mundo, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Hay un solo Dios, así que un ídolo, capítulo 8, versículo 4, dice, acerca pues de las viandas, de los sacrificados de los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Porque aunque hay algunos que se digan dioses, no lo son. Y cuando una persona sacrifica algo a esos dioses, realmente a quien se lo está sacrificando es al demonio. A los demonios lo sacrifica. Un ídolo nada es. Así que no hay problema en comer. No hay problema en comer. Sin embargo, enseña la palabra de Dios. Si tú al comer de esa comida haces caer al hermano, ahí sí hay un problema. Así que la libertad tienes que saber cómo lo vas a usar. Por eso dice el capítulo 8, pero mirad, versículo 9, 8, 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los gentiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Dirá, pero si este come, yo también puedo comer. Pero tú estás comiendo en libertad, sabiendo que un ídolo nada es y que eso no significa nada. Pero aquel otro pudiera comer creyendo que está adorando a los ídolos. El asunto es que tal vez una persona débil en la fe, un recién convertido o una persona del mundo que está ahora conociendo el Evangelio, te ve a ti comiendo y dice, pero mira, es que los cristianos no tienen problema con adorar a Dios y también venir a adorar a los ídolos. Eso podía crear una confusión. Por eso Pablo les está diciendo, no hay ningún problema en que se coman esa carne, ninguno. Pero hay uno, que usted le pueda hacer tropezadero a los demás. Dice, y por el conocimiento tuyo
se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. No peco por comer, pero sí puedo pecar por debilitar o dañar la conciencia de mi hermano. Por lo cual, dice Pablo, miren cómo dice Pablo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, él dice, yo no comeré carne nunca más. Yo puedo comer carne, cualquiera, dice Pablo, pero yo no comeré carne nunca más por no poner tropiezo a mi hermano. Para lo que podamos entender aquí, Pablo está diciendo, no hay ningún problema, yo soy libre en hacer esto. Pero si mi libertad puede ser tropezadero a otro, pues yo no lo voy a hacer para no crear tropiezo. Porque yo estoy claro en que comer o no comer esto, eso no es ningún pecado. Yo puedo comer esa carne, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Lo que está diciendo el versículo es, el Señor es dueño de todo, es el que creó los animales. ¿Qué problema hay con comer un animal o otro? Pero si esta persona cree o juzga al verme comiendo que yo soy un adorador de ídolos, entonces yo no lo haré por motivo de conciencia. Después en el capítulo 10 nosotros vemos que el apóstol Pablo dice, mira, si te invita un incrédulo a comer a su casa, todo lo que te ponga adelante, pues tú te lo comes sin ningún problema. De lo que se vende en la carnicería, tú lo compras y te lo comes sin ningún problema. No hay problema. Pero, ese no es el contexto nuestro hoy, pero sí era el de aquel momento. Pero si un incrédulo te ve, si el que te invitó te dice, oye, esa carne fue sacrificada a los ídolos, tú dices, entonces no la voy a comer. Por motivo de conciencia, no por motivo de pecado. No hay pecado en comérmela, pero por motivo de conciencia. ¿Por qué? Porque entonces esa persona va a creer que al comerlo tú eres un adorador, porque esa es la mentalidad de aquellas personas. La mentalidad que tenían los idólatras de aquel tiempo era que cuando tú participabas de la comida sacrificada a los ídolos era porque eras un adorador de ídolos. Ese no es nuestro contexto hoy, pero sí vivimos en un contexto en que nuestra libertad a veces puede causar daño a otras personas. Puede causar daño a segundas personas. Pablo cree que el problema está en usar bien o mal la libertad que tenemos. En usar bien o mal la libertad que tenemos. Ahora, es bueno entender que la palabra de Dios nos enseña claramente que hay cosas que son pecados y punto. Hay cosas que son pecados y punto. Y no hay manera en que en un contexto u otro se libre de ser pecado. La mentira es pecado. El adulterio es pecado y no cambia porque el contexto es diferente. Los corintios, de hecho, tenían ese problema también de los pecados sexuales. Porque algunos decían, bueno, pero esto no, está mal. Este está mal donde quiera que lo cometas. Y si usted lee Corintios, los versículos antes, los capítulos anteriores, él está tratando de ese problema. De que el adulterio y la fornicación era pecado en cualquier contexto. El robo es pecado en cualquier contexto. No, porque yo estaba muy pobre y tuve que robar. Está mal en cualquier contexto. Pero, sin embargo, habían otras cosas en las que ellos eran libres y no había pecado, pero si lo hacían en un contexto que podía dañar a otros, entonces hacías caer al hermano, lo hacías pecar y tú también estabas pecando por dañar a tu hermano. ¿Lo entendemos, verdad? Podemos captar la idea de lo que Pablo está diciendo. Es la idea de lo que nos dice la Biblia. Así que no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios, dice la Biblia, dice el Señor, aquí por medio de Pablo. ¿Qué quiero que podamos aprender hoy? Saber vivir en libertad. Y saber vivir en libertad que Dios nos ha dado, pero tomando decisiones responsables. Responsables. Los que no son líderes no toman decisiones. Los esclavos no tenían decisión propia. Hace poco yo estaba viendo, creo, una película y había una mujer esclava y el hombre le dijo, ¿qué planes tienes sobre tu futuro? Y dijo, los esclavos no tenemos planes, no tenemos proyectos, no tenemos sueños. Los esclavos no tenemos decisión sobre nuestras propias vidas. Soñar es algo que te puede causar daño si eres un esclavo. Tienes que sencillamente obedecer y no tienes opción. Pero el libre tiene entre sus prerrogativas tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones tomas? ¿Decisiones irresponsables
o decisiones responsables. Así que aprendamos a vivir como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, tomando decisiones responsables. La libertad en Cristo se vive con responsabilidad, haciendo dos cosas que Pablo enseña aquí. Haciendo lo que conviene y haciendo lo que edifica. Versículo 23. Todo me es lícito. ¿Qué está diciendo él? Puedo comer o no comer. Me es lícito, me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Veamos esto. No todo conviene. En nuestra libertad con Dios tenemos que entender que hay cosas a veces que no convienen. Hacer lo que conviene en un contexto u otro no es asunto de hipocresía. No es cuestión de hipocresía. Bueno, adelante la gente no lo voy a hacer, pero por atrás puedo hacerlo. Hipocresía es el pecado. El pecado sí es hipocresía, la libertad no. La hipocresía está en que tú hagas algo tú solo, escondido, que es pecado, y delante de otros te presentas como que eres santo. La libertad es que yo soy libre en cualquier contexto de hacer algo, pero en un contexto en que puede dañar a otras personas, en un contexto en que puede causar confusión, entonces no lo haré para no hacer caer a mi hermano. La Biblia es muy drástica con el asunto de hacer caer a tu hermano. La Biblia dice que es mejor que te aten una piedra de molino, y eso era una piedra muy grande que había redonda, que estaba en los molinos del grano. Te la aten al cuello y te lancen al mar. Vaya que cuando caes, vas directo ahogado hacia el mar. Es mejor que te hagan eso a que tú hagas caer a un hermano. Y no hay justificación con que tú digas, bueno, porque este hermano es débil. Al contrario, dice, no hagas caer a tu hermano débil. Y déjeme decirle, el problema de la debilidad es que todos nosotros, aquí nadie se libra, tuvo un momento en que fue débil, o está pasando por un momento débil, o pasará por un momento débil. Aquí nadie es fuerte totalmente en Cristo. Nosotros los creyentes tenemos momentos de esplendor, de fortaleza en el Señor. Y hay momentos en que somos asediados por el pecado, por una situación difícil, estamos en una encrucijada y somos débiles en ese momento. El Señor no dice, eres malo por ser débil. No, Él lo que dice es, yo te fortaleceré. El Señor viene en auxilio del débil, no en condenación del débil. ¿No es así? El Señor no viene a condenar al que de pronto se siente débil. El Señor viene a fortalecer, a trabajar en él, a darte aliento y a decirte, puedes ponerte fuerte otra vez. Y ese es el Señor en que nosotros creemos. Ese es el Señor al que nosotros adoramos. El Señor que me da su poder y su fuerza. Fortaleceos en el poder de su fuerza, dice la palabra de Dios. Entonces, no menosprecies al débil, porque tú en algún momento fuiste un creyente joven, recién convertido y débil. Y tú en algún momento, siendo un creyente ya crecido, espiritualmente bien, lector de la Biblia, con conocimiento de la palabra, puedes pasar por un momento en que te sientas débil, en un momento de crisis. Todos lo hemos pasado. En el momento en que no entiendes a Dios porque perdiste un familiar que amabas mucho, que querías mucho, una madre que pierde un hijo o un padre que pierde un hijo. Siente un momento de debilidad en que dice, ¿por qué Dios me permite esto? Y se siente débil. Una persona con estabilidad que de pronto tiene una enfermedad y lo saca de paso. Uno que tenía un trabajo estable y de pronto lo pierde y está en una crisis. Uno que se sentía fortalecido contra el pecado y de pronto viene una mujer tentadora, un hombre tentador y se siente débil y dice, Señor, estoy débil. Pues nosotros sabemos que nosotros los que estamos aquí, algunos están muy fuertes y algunos están muy débiles. O estamos fuertes y débiles. Y pasamos por ese tipo de momentos, porque la vida no siempre está acá arriba, ¿verdad? Y esto es una realidad. Ahora, el aliento está aquí. El Señor quiere que seamos fuertes. Pero cuando estamos en la debilidad, no viene a condenar, no viene a juzgar. Entonces, ¿yo puedo venir a condenar? ¿Yo puedo venir a juzgar? No. Pero si los que precisamente estamos aquí y adoramos al Señor y oímos su palabra y oramos y lo buscamos para no caer en la debilidad, para no pasar por los momentos débiles. Pero si pasamos por allí,
tenemos que saber que Dios quiere fortalecernos. Así que yo como creyente lo que tengo que hacer es optar por ayudar a otros a ser fuertes y no poner tropiezo a mi hermano. La libertad bien usada es la libertad que hace lo que conviene para edificar, para hacer las cosas correctamente. Y se aplica a muchas cosas. Se aplica a lo que dices, tus palabras. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata. Miren qué cosa más linda, una manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. La palabra dicha como conviene. El libre no puede andar por ahí diciendo lo que le da la gana, ni hablando como le da la gana. El libre tiene que aprender a decir la palabra como conviene. La palabra como conviene. Y hay ocasiones en que tus palabras pueden levantar a alguien o destruir a alguien. Hay un momento en que como dices las cosas, la manera en que lo expresas, determina que alguien se sienta alegre, feliz, que se sienta estimulado al bien o que se sienta destruido, desestimulado. Tus palabras. Decir las palabras que convienen. El creyente que quiera hacer lo que conviene tiene que saber cómo habla lo que conviene. También aplícalo a lo que sucede. Dice Juan 16:7, Jesús dice estas palabras. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hay cosas que suceden que no entendemos, pero tal vez sea lo que conviene. Y nosotros tenemos que tomar decisiones que convienen también. Cuando nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que tomar ciertas decisiones, tenemos que pensar, esta decisión que voy a tomar, que puede ser difícil para el momento, pero después va a ser conveniente. Esto conviene, esto es positivo, esto va adelante. ¿Cómo uso yo mi libertad con responsabilidad? Haciendo lo que conviene. Haciendo lo que conviene. También tiene que ver con tomar decisiones. ¿Qué es lo que hago? Todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo conviene. Así que Pablo dice, si yo, que me es lícito comer de lo sacrificado a los ídolos, comer de estas cosas va a hacer caer a mi hermano, pues no lo haré nunca más. No lo haré nunca más. Él está dispuesto a renunciar a algo como su alimentación, a algo que le gusta, porque, óyeme, qué gusto es comer lo bueno, ¿verdad? Comer es uno de los gustos más lindos que Dios nos ha dado. Nos gusta tanto comer cosas buenas. Hay hermanos aquí que les encanta comer lo bueno y comer cosas variadas y diferentes. Hay hermanos cuando hablan de disfrute piensan más. Hay un hermano aquí, oye, un crucero, y dice, pero nada como la comida del crucero. Ese ni miró la del mar, ese está mirando las mesas, el buffet. Porque las comidas ricas son tremendas. Pablo dice, yo estoy dispuesto a renunciar. Si eso no conviene, porque daña a otros. Daña a otros. Piensa en las personas que ama. Piensa en cuántas cosas usted se quita porque sea de bien para una persona que ama. Hay personas aquí en la congregación, en otros lugares, que en la familia, el esposo, la esposa, el hijo, es diabético. Y hay ciertas comidas que puede comer y otras no puede comer. Y a veces la esposa dice, yo tengo que cocinar sin sal, y yo tengo que comerme la dieta de él o de ella, sin estar yo enfermo, para no, después escondido a lo mejor, se toma el helado o se va para un restaurante escondido por ahí. Pero allí con la persona que ama está dispuesto a limitarse para no hacer caer. No voy a comprar helado porque sé que si pongo el helado en el refrigerador, él se la va a comer o ella se lo va a comer. Entonces me quedo yo sin tomar. Mira, hay algunos haciendo así por ahí. Mira, hay algunos sacrificados por ahí que hace tiempo que no comen bueno por amor a la persona que tienen a su lado. Ay, hermano, si usted, un privilegio y una libertad suya, hacerlo va a hacer que un hermano caiga, que sufra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo va a hacer? No lo haga, no lo haga. En mi país era famoso. En mi país, en Cuba, hay mucha necesidad. Y la necesidad no viene tanto porque hay escasez, sino porque limitan la provisión.
De alguna manera hay alguien gobernando por ahí que dice que no haya mucha provisión en las tiendas. La pueden comprar por ahí, pero no, que no haya nada. Que el pueblo pase hambre. Es una cosa increíble, pero así es. Líbrense de eso. Líbrense del comunismo, que es terrible. Porque nosotros lo hemos vivido, lo que estamos aquí y es limitar que la gente no tenga poco, porque así dependen del gobierno, entonces lo que el gobierno le da y todas esas cosas. Una estrategia diabólica. Pero le voy a decir algo. Los cubanos vienen para acá, para Estados Unidos. Yo fui un cubano que vine para Estados Unidos. Pues los cubanos de aquí les encanta mandarle fotos a la familia con una mesa llena de comida. Te lo digo de verdad. ¿Hay cubanos aquí? ¿Que es mentira o no? No hagan eso, hermano. Mira de las tiendas, mira aquí cómo hay cosas. Para hacer que el otro esté allá. ¡Ah! Bueno, si es para enseñarle, mira, puede ser diferente el país. Hay gente que lo hace así también, para que vean que puede ser diferente. Pero cuidado, porque a veces nosotros queremos... Eres diabético, mira, te voy a mandar, mira lo que me estoy comiendo, el helado sufre. En el sentido espiritual, hermano, en el sentido espiritual, nosotros tenemos que saber hacer lo que conviene. Miren, cuando Zorobabel y el pueblo de Israel fueron liberados, Zorobabel era el líder del pueblo de Israel en tiempos de Nehemías, de Esdras, cuando estaban en Babilonia, Daniel, fueron liberados y regresaron a la tierra. Cuando llegaron allí, él y el sacerdote Yoshua decidieron que tenían que construir el templo que estaba destruido. Así que empezaron a construir el templo. Pero ahí habían unos enemigos, la gente de la tierra, los que habían venido a vivir allí que no eran judíos. Y ellos llegaron y dijeron, esta gente va a construir ese templo, van a edificar esto aquí, traen cartas del rey que los autoriza y nosotros vamos a ser desplazados. Así que, ¿cómo podemos vencerlos? Bueno, pues no podemos atacarlos, porque ellos tienen el permiso del rey Darío, del rey Ciro, de que pueden hacer esto. Ellos traen permiso para usar madera, para usar piedra. ¿Cómo podemos dañarlos? Entonces se disfrazaron de buenos hermanos y vinieron y le dijeron, oye, Zorobabel, nosotros queremos ayudarles a construir el templo. Y Zorobabel le dijo, no nos conviene que ustedes construyan con nosotros. No conviene. No conviene que esto suceda así. No conviene. Ahora, hay otra historia en la Biblia. Cuando el pueblo de Israel vino de Egipto y entró a la tierra y empezó a conquistar la tierra, las tribus de la tierra prometida empezaron a rebelarse y a hacer guerra. Pero hubo una tribu, los habitantes de la antigua Jerusalén, de aquellos tiempos, que dijeron, oye, no hay quien venza a esta gente. Así que vamos a usar la trampa. Se disfrazaron de ropas viejas, se disfrazaron y fueron donde estaba Josué y le dijeron, nosotros padecemos, queremos servir con ustedes. Y Josué hizo un pacto con ellos de salvarlos y ayudarlos. Y cargaron con eso durante toda la historia de Israel. Un pacto mal hecho. Usted debe saber hacer lo que conviene. Eso no era conveniente. Decisiones que convienen en libertad. Hacer pacto con el enemigo es una decisión que no conviene. Así que todo me es lícito, pero no todo conviene. Tenemos que aprender a vivir con libertad. Oye, eres libre en Cristo, puedes comer eso, puedes tomar esta decisión, pero cuidado cuando eso no conviene, cuando eso hace caer al hermano, cuando eso contamina tu libertad, cuando ese pacto te destruye, cuando esas palabras no son convenientes, cuando esas decisiones causan daño a tu vida. Somos libres, pero aprende a vivir con libertad haciendo lo que conviene. También haciendo lo que edifica. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Edificar es construir, no todo construye, amados hermanos. La obra de Dios es vista en la Biblia como edificar, como hacer un edificio. Jesús dijo, si alguno oye mis palabras y las hace, le compararé como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Recuerdan esa historia, verdad? También dice la Biblia que Jesucristo es el fundamento. 1 Corintios capítulo 3, Dios puso a Cristo como un fundamento y sobre ese fundamento alguno edifica oro, piedra,
madera, paja, hojarasca, de mejor calidad o de peor calidad. Pero nosotros somos como edificadores, como edificadores. También después dice en Efesios capítulo 4 que nosotros estamos en un edificio, Entonces somos como edificadores. Esa es la idea. Edificamos. La Biblia compara esto, la iglesia como edificio, la iglesia como árbol que tiene las raíces, arraigados, pero la idea es de un crecimiento. Los creyentes en libertad necesitamos ser edificados y nosotros mismos trabajamos en edificarnos, en ser cada vez mejores, en construir este edificio. La iglesia es como un edificio de Cristo que se está construyendo y nosotros podemos edificar o destruir o paralizar al que edifica. Hay tres tipos de gente por ahí. Hay gente que está edificando, hay brigadas de construcción, pero también hay brigadas de demolición. Gente que se dedica a demoler lo construido. Y hay otros que neutralizan a los que están construyendo. Neutralizan a los que están construyendo. Hay gente edificando por ahí y hay otro que no está haciendo nada y él le dice, pero eso no está bueno. Oye, pero y ven acá y empieza a criticar lo que está haciendo para neutralizar y para destruir al que construye. Bueno, pues nosotros tenemos que ser edificadores. Edificamos la vida de los demás. Este sermón anhela que edifique tu vida, que te ayude a ser mejor creyente, a ser mejor persona. Esa es la idea que Dios tiene cuando pone a un predicador. Esa es la idea que nos dio con la Biblia, edificar nuestras vidas en la palabra de Dios. Tu vida puede edificar, pero tu vida puede destruir o paralizar. ¿Qué hace tu vida para otros? Edifica una vida sólida en Jesucristo como una gran garantía para tu propia vida, pero ayuda a edificar una vida para Cristo en los demás. Hay cosas que no están mal en sí mismas, pero no edifican, no construyen, destruyen más bien. Tú tienes que ser ese cristiano prudente que edifica la casa sobre la roca. El cristiano prudente que hace lo que estimula, lo que ayuda a los demás a edificar también su propia casa sobre la roca. Y se aplica como mismo se aplica lo que conviene, a lo que dices, a lo que haces, a todo. ¿Cómo se aplica lo que dice? Dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Lo que dices puede edificar a otros o no? Tal vez tú digas, pero yo soy libre de decir esto. Bueno, pues claro, pero ¿cómo usas responsablemente tu libertad de decir ciertas cosas? Hay cosas que no podemos decir, porque no están bien. No le diga usted a una mujer que ha engordado. No cometa ese error. No cometa ese error. Porque en esta cultura eso no se ve bien, no, la cosa normal. Todos. Yo era flaquito así, mira. Y todos nosotros cuando éramos jóvenes posiblemente también lo éramos. Pero el tiempo nos ha pasado por arriba y la manera en que el cuerpo, y los médicos saben más de esto que nosotros, reacciona a la alimentación cambia con los años. Y la manera en que éramos más dinámicos cuando jóvenes también cambia. Y muchos jovencitos que están flaquitos aquí, Carlos Elías, mi hijo, yo era más flaco que él, yo creo. Y estuve así hasta los 30 y tantos. Pero ya ahí cuando entré en los 40, mi cuerpo empezó a decirme, este pantalón ya no te sirve. Estoy hablando de palabras que convienen o no convienen y uso esta broma, este chiste, pero hay muchas otras cosas que no quiero decir, que las personas a veces dicen que causan daño a otros. Y que cuando lo dijeron, dice, pero lo que yo dije es la verdad. Pero no edifica. Pero no edifica. Que vuestras palabras sean sazonadas con sal, dice la Biblia. Sazonadas con sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Cristo es la sal de este mundo. O sea, que le da sabor a lo que dices, que lo dice bien, que es mejor elogiar que criticar. Que las personas rinden más cuando son elogiadas que cuando son criticadas. Que las personas son más felices y alegres cuando se le elogia por lo que hace que cuando se le critica por lo que no dejaron de hacer. Voy a hacer un elogio. Voy a felicitar al pastor Obed y a su grupo porque hoy ellos pusieron ayer, estuvieron todo el día trabajando, pusieron un proyector nuevo y nos pusieron luces aquí mejores. Vamos a aplaudir.
Pero hace un ratico la luz se apagó. La luz se apagó. Y yo pudiera estar por decir, oye, qué mal trabajo están haciendo, se apagó la luz. Claro, porque está instalada ayer y a lo mejor, ¡pum!, de pronto, y Gio dijo, ¿qué pasó aquí? Y corrió para allí y la volvió a encender. Pero hay gente trabajando y sacrificándose, haciendo un trabajo para Dios, sin ningún otro incentivo que servir al Señor. Ahí están ellos trabajando. Mientras todos estamos orando aquí, usted va a ver a Nini corriendo para acá y para allá con las cámaras, a él con él. Están trabajando mientras nosotros estamos en este festín. Cuando vamos a una comida en la iglesia, estamos comiendo, hay otro hermano corriendo, se pasaron la semana buscando provisiones y siguen trabajando. Y cada hermano trabaja en algo. Hay hermanos que trabajaron aquí en la decoración, llegamos aquí, está bonito todo aquí. Hay hermanos haciendo algo. La palabra que lleva es elogio, hermano. La palabra que lleva tu esposa, que se pasa el día sirviéndote, es elogio, no. Oye, la comida está hasta ahora. La palabra que lleva tu esposo es elogio, no. No entres, la esposa lo recibe en la casa, no entres con los pies sucios por ahí. Esos pies están sucios para traer comida a esta casa. Ese hombre viene cansado de trabajar duro, a veces más del tiempo que tenía que trabajar. Oye, las ropas no, él la ensucia todo el tiempo. Claro, si es mecánico, ¿qué va a hacer? Está poniendo comida en la mesa. Las personas rinden más cuando son elogiadas, hermano. La palabra bien dicha, como conviene, que edifica. Tú eres libre, pero usa bien tu libertad con responsabilidad, con palabras que edifican. Ese mismo versículo de Efesios 4, 26, en la Nueva Versión Internacional me gusta mucho. Dice, evita toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación. Y miren que dice necesaria edificación. ¿Qué es necesaria? Y sea de bendición para quienes le escuchan. Que tus palabras sean bendición para quienes le escuchan. Qué lindo es que alguien te diga, cada vez que hablo contigo, hermano, me siento bendecido. Tus palabras me edifican, tus palabras me bendicen. Que no solamente son las palabras, a veces es un texto mandado ahí por un celular. Tus palabras me edifican. Nosotros a veces olvidamos lo alegre que se pone la gente cuando le dice una palabra bonita. Un día estando yo recién casado con Esther, era muy romántico cuando estaba recién casado. Ahora soy un gruñón, pero aquel tiempo, hermano, qué romántico era. Y entonces, todos somos así, tristemente. Salí a hacer algo, tuve que ir a un viaje, era un viaje de ir y virar, era rápido. Y aquel tiempo no teníamos celulares, pero teníamos los telegramas. Así que yo dije, me fui para el correo, le mandé un telegrama y le puse solo, te amo. Se lo mandé. Cuando yo llegué a mi casa, la mujer que me recibió, hermano, qué feliz estaba. Me recibió tremendamente. ¿Cómo cambian las personas cuando son bien estimuladas con unas palabras de amor? Así que mire, edifique la vida de otro con sus palabras y espiritualmente, mucho más, un texto bíblico, una palabra de Dios. Acuérdate que la Biblia dice tal cosa. Habla en tu libertad con lo que edifica. Hay palabras que edifican. Úsalas. También se aplica a lo que haces. Dice el capítulo 8 que le digo que es cuando empieza a hablar de esta cuestión de los sacrificados a los ídolos, si debía comerse o no. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos y todos tenemos conocimiento. Todos sabemos y todos tenemos conocimiento que un ídolo nada es en el mundo. Eso es sencillamente un pedazo de palo, un pedazo de yeso, eso no es nada. Ahí no hay Dios ni hay nada. Eso no puede hablar, no puede oír, eso no es nada. ¿Está claro? Eso no es nada. Ahora, tenemos ese conocimiento, pero recuerden, dice él, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo que tú haces, recuerda que dice, yo tengo conocimiento, sí, cuidado, pero el amor está por encima del conocimiento. El amor edifica y lo que nosotros queremos es edificar. Usa tu libertad para edificar a otros. Usa tu libertad para causar bien y buen impacto en los demás, para que otros puedan crecer también y se edifiquen juntamente contigo. Así que déjate guiar por el amor. Si esto que yo hago, el amor es el punto más importante aquí. Si esto que yo hago hace que mi hermano crezca, lo voy a hacer por amor a él. Si esto que yo hago hace que mi hermano sea destruido,
no se edifique, entonces yo voy a renunciar a hacerlo. Por amor a mi hermano, porque no quiero hacer tropezadero para él ni hacer caer a mi hermano, sino que yo voy a usar mi libertad para edificar a otros, para construir a otros. Si haces algo que contribuya a la edificación, que sea con amor. Aplícalo a tus dones. Corintios también, en el capítulo 14, del 4 al 5, habla de los dones espirituales. Bueno, habla de los dones espirituales en todo, desde el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Pero en el capítulo 14, versículos 4 y 5 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. El asunto aquí de los dones espirituales con el apóstol Pablo era qué dones eran más importantes que otros, no por asunto de que tenían más valor, sino que hacían un servicio mejor a los demás. El don de lenguas había sido dado por Dios y el don de profetizar, o sea, de enseñar la palabra también. Pero Pablo dice, en la iglesia, el don de lengua mejor no lo uses porque ese te edifica a ti solo, úsalo en tu casa. Pero el don de profecía, úsalo porque ese edifica a otros. Y haz lo que más conviene. Lo que más conviene en este sentido, ¿ves? Mayor es el que hace esto, porque edifica a la iglesia. O sea que el uso de los dones para edificar a otros. Yo soy libre, hermano. Dios me dio dones espirituales y yo soy libre de ponerlos o no a disposición de Dios y de servir a Dios o no con ellos. Claro que recibiré corona porque todos, estábamos hablando en la clase, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y va a haber juicio. Aquí nadie se libra del juicio. Lo que no va a ser un juicio de condenación de los creyentes, sino un juicio de premios. Pero el premio será de acuerdo mis hijos se graduaron de high school el otro día. Todos se graduaron, pero hubo unos que recibieron más premios. Y esos premios les abrieron puertas a universidades que a otros no le abrieron. Aquí el asunto no es solo llegar a la meta, es también obtener de Dios bendición. Así que Él me ha dado dones para que yo los ponga al servicio de otros, para edificación de la iglesia. ¿Y nosotros qué hacemos? Tenemos que hacer lo que edifica. Usar los dones que edifican a las personas. Y no está mal edificarme yo mismo, así que no está mal alimentarme yo mismo en mi casa con esta carne. Pero si en público va a dañar a otros, mejor no lo hago. No lo hago para no dañar a mi hermano, Cuando yo me convertí al Evangelio de Jesucristo, tenía un grupo de amigos que cada cierto tiempo, cuando algún amigo cumplía años, cuando había un motivo de celebración y demás, nos íbamos para casa de uno de los amigos y compartíamos y teníamos bebidas alcohólicas, música y demás. Así que yo recién convertido tuve un dilema si participaba o no con mis amigos de estas cosas. Y decidí que iba a ir a participar, pero que yo no iba a beber y que yo lo que iba a tratar era de abrir el tema a la predicación del Evangelio. Me di cuenta de lo inútil que era, que si yo quería predicarle a mis amigos, mejor buscaba otro contexto, porque en el contexto ese, ellos lo que querían hacer era burlarse, jugar con eso y divertirse conmigo, de mi seriedad. Y me di cuenta que al estar yo con ellos allí, habían personas que decían, sí, él va a la iglesia, pero también va con los amigos a la fiestecita de la bebida alcohólica. Y que yo no estaba haciendo bien. Y que yo no tenía que renunciar a mis amigos, sino a estar en un lugar que aunque yo mantenía mi santidad porque no participaba de las bebidas, al estar en el lugar, yo estaba dando un mal testimonio y hacía caer a otros. Porque si un hermano en la iglesia decía, ¿está allí? ¿Qué le estaba diciendo yo? ¿Qué le estaba diciendo yo? ¿Qué le estaba diciendo yo? Un hermano un día en la iglesia, tuvo un hermano que fui pastor, que un día pasó por un lugar público que le llamaban como un rapidito, un lugar donde vendían todas muchas cosas, pero había unas mesas y servían también. Y ahí estaba tomándose una cerveza. Y él me vio, se asustó un poco, después él me dice a mi pastor, es malo tomarse una cerveza. Y yo le dije, bueno, si te la tomas en tu casa, posiblemente no. Pero si te la tomas en ese lugar, todo el que pase por ahí piensa que tú eres un bebedor de cerveza de ese lugar. Todo el que pase por ahí va a decir, esto está mal. Porque yo creo, yo no lo hago, no tomo ninguna bebida alcohólica. Pero hay personas que dicen, tomarme un traguito de vino en mi casa, en vino con mi comida, una cerveza con mi comida, no está mal. Bueno, pues tal vez no esté mal en tu casa. Pero si tú vas a un bar
a un lugar público, no sé cómo lo dicen aquí, a un lugar de fiesta, y ahí está la gente bebiendo, borracha, y tú estás allí, y con una cerveza en la mano, pues entonces tú estás haciendo caer a otros. Así que, hermano, vamos a concluir. Saber vivir en libertad es saber vivir en la libertad que Dios nos ha dado tomando decisiones responsables. Y en la libertad en Cristo, vivir con responsabilidad significa hacer lo que conviene y haciendo lo que edifica. El gran prócer mexicano Benito Juárez, que faltasen unos pocos de Benito Juárez por Latinoamérica, entró triunfante a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867. Se había caído el imperio allí de Maximiliano. Desde el balcón del Palacio de Gobierno hizo su primer discurso a la nación. Y allí dijo las famosas palabras que casi todo el mundo sabe. Pero el contexto, él dijo: mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. A obtener y consolidar los beneficios de la paz. Que todo el pueblo y el gobierno respete los derechos de otros. Respete los derechos de otros. Entre individuos como entre naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Hasta dónde llega mi libertad? Hasta donde no ocupa la libertad de otros. Porque Dios me hizo libre, pero no solo a mí, también hizo libre a los demás. Así que mis libertades tienen un límite en la libertad de otros. La manera en que yo hago las cosas tiene que entrar en el respeto a la paz del otro, a la bendición del otro, a la edificación del otro, a la vida del otro. Así que mi libertad tiene un límite y yo tengo que aprender a ser responsable. Mi libertad tiene que crear en otros sentimientos también de libertad, sentimientos de paz, sentimientos de bendición, de edificación, de conveniencia, no que dañen a otros. Así que Pablo dice: no hay problema en comerse esa dichosa carne, pero sepan que si la comen en el templo de los ídolos, todos van a decir que tú adoras ídolos. Si la comes en casa de una persona que te invitó y te dice: he sacrificado a los ídolos, y tú la comes, causas daño en la conciencia de esa persona. Si la comes y le dices a los hermanos: no hay problema en comerla, y otros te oyen, pueden ser dañados. Así que este asunto, contextualmente, en el momento en que vives, en la ciudad donde vives, algunos pueden interpretarlo mal. Así que si va a ser así, mejor no lo hagas. Y no es ser hipócrita. Ser hipócrita es al revés. Yo hago lo bueno ante todo el mundo y hago lo malo escondido. No, hago lo bueno siempre, porque eso no está mal, eso es bueno. Pero está mal hacerlo públicamente. Hermano, si yo me desnudo delante de mi esposa, no está mal. Pero si yo me desnudo aquí ahora mismo, hay lugares en que puedes hacer ciertas cosas, hay lugares en que no puedes hacerlo, hermano. Hermano, hay cosas que yo puedo comer en mi casa que no puedo comer en público. Hay lugares, hay cosas que puedo hacer y otras no. El respeto al derecho ajeno es importante, hermano. Es importante el equilibrio en nuestras vidas. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad que se usa como excusa para hacer lo malo no es libertad, es libertinaje, hermano. Es libertinaje, es libertinaje. Roque Barcia, sobre libertad y libertinaje en sinónimos castellanos, el gran pensador español del siglo XVIII y principio del XX, dice: la libertad es una altísima prerrogativa del ser moral e inteligente. Tremendo. La libertad es una altísima prerrogativa del ser moral e inteligente. El libertinaje es una abyección. La libertad es un sistema, el libertinaje es un abuso. La libertad es un apóstol, el libertinaje es un bandido. La libertad es lo contrario al libertinaje. Porque la libertad es libre y el libertinaje es esclavo. La libertad nunca puede vivirse como libertinaje. Jamás. Porque el libertinaje no es la forma de la vida en libertad, sino la verdadera cara de la esclavitud de quien se cree ser libre.
pero no lo es. La libertad no excluye responsabilidad, hermano. El libertinaje sí lo excluye. No es responsable, hace lo que le da la gana. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Por el contrario, lo hace más relevante, mientras que el libertinaje paga el precio de la irresponsabilidad. Dice la Biblia allá en Judas, versículo 4. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde hacía tiempo habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. No convierta usted en libertinaje la gracia de su Dios. Sea responsable en su vida en libertad. Sea responsable en su vida en libertad. Escucha esta frase que escribí que me gusta mucho. Ser libre me hace más responsable de usar correctamente mi libertad, sin caer en el exceso del libertinaje que me hace ser esclavo de lo que llamo ser libre. Libertad no es solo poder hacer lo que se le antoje dentro de lo que es lícito. Libertad no es solo hacer lo que se le antoje dentro de lo que es lícito. Ella también encuentra límites hasta donde comienza a no ser edificación para tu prójimo. Hacer lo que conviene y edifica es un buen ejercicio de la prudencia. Y la prudencia caracteriza y embellece la vida de los buenos y fieles hijos de Dios. Sé libre, pero sé responsable. Como aquel que demuestra saber vivir en libertad. Vive tomando decisiones responsables porque tendrás el fruto de saber vivir en la libertad en la que Dios nos ha bendecido. Cristo murió para darnos libertad. Él nos ha hecho libres, pero nosotros tenemos que saber vivir esa libertad con toda la responsabilidad que conlleva. Que Dios nos ayude, hermano. Recuerde, todo es para la gloria de Dios. Pero la victoria y la gloria Él la comparte con nosotros. Nosotros también seremos glorificados y victoriosos. Que pueda gozar usted la victoria de ser libre responsablemente. Vamos a orar. Señor, te damos toda la gloria a ti. Solo tú lo mereces. Pero tú has querido compartir con nosotros, oh Dios. Y nos vas a glorificar. Increíble, Señor. Y también tú nos das esta libertad maravillosa, Señor. Y esta victoria sobre el pecado. Rogamos, Dios, que seamos responsables en esa libertad. Ayúdanos, Dios. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, quien nos hizo libres. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.